porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en la educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estoy muy contenta porque estaré conversando con la doctora Luz María Moreno Medrano. Ella es investigadora de la educación, ya nos va a contar más adelante quién es. También es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Este podcast, recuerden, es de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Luzma, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en este Ay, Sonia, podcast. qué gusto. Muchísimas gracias a ti por la invitación y qué alegría que ya tenemos un podcast para podernos estar comunicando con más y más mujeres en Gracias, la Luzma. República y en otros países. Luzma, preséntate, dinos quién eres, qué haces, porque la idea de este podcast es un poco, no es un poco, la idea del podcast es que las integrantes de la Red de Mujeres Unidas por la Educación se conozcan, conozcan lo que hacen, dónde trabajan, porque la red está compuesta sobre todo por mujeres que trabajan y han trabajado a lo largo de mucho tiempo en la educación en México, en el sistema, en la investigación, etcétera. Luzma, tú cuéntanos, ¿qué Pues haces? mira, yo estoy en este momento trabajando en la Universidad Iberoamericana. Soy la directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, en la Ibero, que es un instituto que tiene 22 años de trabajar en temas de investigación educativa, sobre todo en poblaciones vulneradas. Entonces, desde hace 4 años que estoy en el INIDE trabajando, hemos estado pues muy enfocados en entender estas dinámicas de desigualdades en términos de género. Entonces, estoy trabajando mucho el tema de género y también de interculturalidad. Entonces, ahorita estoy trabajando con eso y con algunos proyectos en educación primaria para trabajar desde perspectivas de reflexión sobre la práctica y de comunidades para el aprendizaje que nos vayan enseñando y educando las miradas y la escucha para ver cómo se dan estas desigualdades de género, de clase, de raza en los salones de clase. Qué interesante. Y justamente, qué bueno que lo mencionas, porque justamente una de nuestros desafíos, más bien, una de nuestras líneas de trabajo en la red va a ser, pues, está haciendo convocar al Congreso de Mujeres Unidas por la Educación. Y justamente tú formas parte del comité académico del primer Congreso de Mujeres Unidas por la Educación, Educación más Mujeres igual Equidad, así se llama el Congreso, visibilizar brechas e intersecciones en educación. Y me gustaría que me contaras qué tiene que ver o cómo se relaciona tu trabajo que haces en la universidad con lo que se va a hacer o con lo que estamos proyectando hacer en el Congreso. Pues mira, primero que nada, yo creo que va a ser una oportunidad maravillosa para, como bien dijiste al inicio, conocernos como mujeres que estamos en estos temas, hacernos todavía más fuertes, saber qué estamos haciendo para apoyar los proyectos que tenemos unas y otras y poder empujar la agenda de la igualdad de género cada vez más fuerte. Por otro lado, a mí me tiene muy contenta este panel en especial, que es el panel de educación, género y decolonialidad, porque algo importantísimo en esta recuperación de las voces y experiencias de las mujeres es entender que nuestras experiencias son diversas y que no es lo mismo la experiencia de una mujer que vive en una situación precaria y que además habla una lengua indígena y que además tiene alguna discapacidad, a una mujer que hemos tenido el privilegio de estudiar hasta la universidad o un posgrado y que tuvimos
pues un contexto clase mediero o clase alta, ¿no? Entonces, esas distintas experiencias, desde los feminismos las llamamos de interseccionalidad. Entonces, este panel busca recuperar esas experiencias, ¿no? Entonces, estamos muy contentas de tener a una académica mapuche que viene de Chile, Lisa Loncón, que ella está haciendo muchísimo trabajo con poblaciones originarias para recuperar justamente los valores y los conocimientos ancestrales, indígenas, mapuches, para que sean parte también de un currículum oficial que, como sabemos, en América Latina, pues ha negado muchos de estos conocimientos y saberes, ¿no? Entonces, de eso se trata también y tenemos también a una académica de la UPN Mérida, que se llama Berta Peck, que ella es maya hablante y además ella está comprometidísima con trabajar desde la ciencia con las niñas, ¿no? Entonces hay también hay un compromiso bien interesante del trabajo científico de las mujeres, especialmente de las mujeres que pertenecen a pueblos originarios en la península, ¿no? Y vamos a tener también a nuestra queridísima Lupita Mendoza Suani, que como sabemos, ella es una académica que también está pues muy comprometida con estas otras formas, ¿no? De hacer investigación que tienen muchísimo que ver con metodologías horizontales, colaborativas, en donde la investigación ya no se hace desde esta mirada académica, desde los cubículos de las universidades, sino que se hace en colaboración con las mujeres que están en el terreno, con las maestras, desde los salones de clase y sobre todo desde la perspectiva de Lupita, que ha trabajado mucho los temas de sustentabilidad, ¿no? Entonces creo que va a ser un panel muy enriquecedor de tener estas perspectivas de nuestras colegas. Oye, Luzma, dime una cosa, este no es el primer congreso que se hace en el tema educativo, pero quizá, no sé, tú explícanos si eso es así. Sí es el primero muy dedicado a entender qué le pasa a las mujeres en el ámbito de la educación, en su trayecto desde que inician el preescolar o la educación inicial hasta la universidad, porque se cree que como somos el mismo número de hombres o mujeres en la primaria o en la secundaria en términos de matrícula, todo es igual. O sea, aprendemos igual, nos divertimos igual, hacemos las mismas cosas. O sea, cuéntanos, ¿esto es así? Exactamente. Efectivamente, congresos de educación hay varios, ¿no? Como sabemos, lo que está muy de moda y que está ahorita siendo sumamente taquillero son los congresos de educación que ponen innovación, tecnologías, inteligencia artificial, etcétera. Pero justamente lo que ofrece este Congreso es esta perspectiva de entender cuáles son las experiencias y cuál ha sido la historia también de los trayectos formativos de las mujeres en México y eso es sumamente importante, ¿no? Para empujar la agenda de igualdad sustantiva a la que queremos llegar. Entonces, justamente este Congreso busca eso, visibilizar cómo las experiencias han sido desiguales, cómo, aunque cuantitativamente tengamos esta paridad en algunos espacios, las experiencias no son las mismas y las violencias siguen experimentándose de formas distintas en distintos campos de la educación, del trabajo, del acceso a distintos derechos y que necesitamos nombrar cómo son esas inequidades, esas desigualdades, esas violencias, y pues la única manera de hacerlo es juntándonos y hablando de ellas, ¿no? Entonces, este es un primer paso, además que sabemos que vemos muchas mujeres trabajando desde las agendas de investigación, de la política pública, de la divulgación del conocimiento, entonces juntar todas esas voces y esos esfuerzos, yo creo que va a ser muy poderoso y va a crear redes pues todavía más sólidas, ¿no? Para ir empujando estas agendas. Sobre todo, como bien dices, en el panel que vas a coordinar, que tiene un nombre
como yo siempre digo, las académicas y los académicos siempre tienen estos nombres súper fancy, ¿no? Entonces, el panel de Luzma se llama Educación, Género y Decolonialidad. Wow, interesantísimo. Pero lo que quería decir con esto es como recuperar también que es cierto que las mujeres tenemos muchos tipos de discriminaciones. Y en el caso de las mujeres hablantes indígenas o de afromexicanas o afrodescendientes, tienen otras, se suman estas discriminaciones o estas injusticias. Tiene que ver eso, tiene también que ver, o sea, reflexionar sobre esto tu panel o estar más en la mirada de desde aquí podemos deconstruir y construir una nueva ruta de investigación y de trabajo para entender lo que le pasa a las mujeres, como en este caso Sí. indígenas o afrodescendientes. Yo creo que tiene que ver con los dos elementos que tú mencionas, Sonia, porque justo la decolonialidad habla de deconstruir esa experiencia de colonización, ¿no? Que desde los feminismos comunitarios latinoamericanos, con académicas como Lorena Cabnal, Julieta Paredes, justamente han tratado de poner en el centro que hay también muchas violencias, muchas discriminaciones, machismos que vienen incluso antes de la colonia, ¿no? Entonces queremos pues dar cuenta con este nombre fancy, como bien dices, que hay un proceso ahí histórico que no debemos perder de vista, que es que los cuerpos de las mujeres han sido sistemáticamente vulnerados y especialmente las mujeres de pueblos originarios en diferentes contextos y tenemos que nombrar también esas violencias pues para deconstruirlas y para crear esta nueva ruta, como bien mencionas, ¿no? Pero lo que no se nombra no existe y entonces necesitamos pues realmente poner el dedo ahí, entender cómo han sido esos procesos para también hacer estas políticas focalizadas que atiendan de manera distinta a quien viene de un contexto altamente patriarcal, en donde sabemos que siguen existiendo comunidades indígenas, en donde existe trata, matrimonio de niñas menores de edad, muchísimas cuestiones muy delicadas, muy fuertes que siguen ocurriendo en nuestro país y que necesitamos nombrarlas, hablar de ellas y comenzar pues a hacer justicia, ¿no? Pues yo te agradezco muchísimo, Luzma, ha sido un privilegio conversar contigo en este episodio de nuestro podcast Mujeres de 10 en Educación. Las invitamos y los invitamos a que participen en nuestro congreso, el primer Congreso de Mujeres Unidas por la Educación. Educación más mujeres igual equidad, visibilizar brechas e intersecciones en educación, que se va a realizar del 4 al 6 de junio en la sede del Tecnológico de Monterrey en Querétaro. Luzma, ¿algo más que quieras agregar? Y si no, nos despedimos. Agradecerte muchísimo, Sonia, y invitar a todas las mujeres que estamos en estos temas a que no se pierdan el Congreso. Y mil gracias por la invitación. Gracias, gracias. Buenas tardes, noches o días. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en la Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.